Bueno, buenas tardes, o sea, buenos días, perdón. Eh, entonces hoy nos toca el auxiliar número 6. En el auxiliar vamos a ver lo que nos quedó, algunos problemas que nos quedaron pendientes, entre comillas, de dieléctricos de la semana pasada. Y vamos a comenzar con la nueva unidad que es de corrientes, ¿sí? Corriente estacionaria creo que se llama la unidad. El profe a priori va a terminar toda esta semana, así que la próxima semana nosotros en auxiliar vamos a terminar de ver los contenidos de la unidad, ¿ok? Dado que el profe no alcanzó a ver todo el día martes, ayer 5, va a seguir mañana jueves, ¿sí? Así que hoy vamos a ver algo muy por encima de lo que vamos a hacer en corrientes. Entonces, primero un repaso de los dieléctricos, cosas que son importantes y que nos van a servir para hoy. Bueno, existe este vector nuevo que lo llamamos vector de desplazamiento, vector auxiliar eléctrico. Se define como, bueno, tiene estas dos definiciones, en verdad esta es la original, ¿sí? Con epsilon 0 E, con el campo eléctrico, más P, donde P es el vector de polarización. Y si yo tengo un medio homogéneo, isótropo y, bueno, en general bien portado, uno puede escribir D como una constante por el campo eléctrico, ¿sí? Es proporcional al campo eléctrico, con E la constante dieléctrica de este medio, del medio que sea. Lo interesante del vector D es que tiene asociada una... Disculpen. Lo interesante del vector D es que tiene asociada una ley de Gauss también, al igual que el vector E. Y es igual, ¿sí? La divergencia del vector D es igual a ρ libre, ¿sí? Donde ρ libre es la carga libre, o sea, la densidad de carga volumétrica libre en un sistema, ¿ya? Eso es importante, esta es la carga libre, ¿ya? No es la carga de polarización. Uno hace como que en el sistema no existen las cargas de polarización y trabaja con estas cargas libres, que serían las cargas externas que uno le pone a un sistema, ¿ok? Bueno, esta es la forma diferencial, la que no siempre es muy útil. Siempre decimos lo mismo, y usamos en verdad la forma integral, que es la integral en una superficie gaussiana, la integral de flujo de una superficie gaussiana del vector D va a ser igual a la carga libre encerrada, ¿ok? No mucho más que decir de eso, lo que vimos en la auxiliar anterior se complementa con esto. Trabajamos con el vector polarización, con sus definiciones, nada más que eso. Ahora, una cosa interesante que lo que vamos a utilizar hoy día son las condiciones de borde en un dieléctrico, ¿ok? El profe se las dedujo en clase la semana pasada, les dijo que si tenían dos medios dieléctricos y, bueno, en el borde aquí uno hacía un cálculo, uno calculaba en particular dos cosas. Primero, para el campo eléctrico, uno define un campo eléctrico 1 en el dieléctrico 1 y un campo eléctrico 2 en el dieléctrico 2. Y uno hace este caminito, ¿sí? Que es una superficie a priori, y lo que calcula es la integral de flujo del rotor de campo eléctrico, ¿sí? ¿Por qué uno calcula esto? Bueno, porque en verdad el rotor de campo eléctrico, uno puede usar teorema de Stokes aquí y cambiarlo a la integral de camino del campo eléctrico, ¿sí? Y uno sabe que el rotor de campo eléctrico es cero, ¿sí? Por definición, ¿ok? Entonces pasa esto interesante aquí, que es la integral del camino del campo eléctrico nos va a dar cero, ¿ok? Ahora, si uno hace esto lo suficientemente delgado, cosa de acercarse lo más posible al borde, uno queda simplemente con la componente tangencial del campo eléctrico, ¿sí? Porque las otras se anulan, ¿sí? Pueden pensar las perpendiculares. Entonces uno queda con que la diferencia del campo eléctrico, de los ambos campos eléctricos, en su componente tangencial es igual a cero. Siempre en el borde de un dieléctrico, ¿ya? Entienda su componente tangencial a la componente que forma parte del plano que genera esta interfaz. Y bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que el campo eléctrico tiene que ser continuo en su componente tangencial, cada vez que yo tengo la interfaz. Siempre es continuo en la componente tangencial, ¿ok? Lo otro que uno puede sacar es calcular hacer el mismo cálculo, pero ahora para el vector D, el vector de desplazamiento, ¿sí? Bueno, y asumiendo que hay una carga libre en esta interfaz, ¿sí? Uno puede calcular la integral del flujo de D, ¿sí? Por una superficie gaussiana, ¿sí? Y haciéndolo, por supuesto, muy pequeño, uno puede llegar
a que los mantos, por supuesto, no nos aportan, no nos van a aportar, y llega a que la diferencia de los vectores de desplazamientos en su dirección normal, ¿sí? O sea, lo que aportan las tapas, básicamente, por la superficie es igual a la densidad superficial libre que haya en esta interfaz por la superficie, que es básicamente la carga cerrada por esta pastilla. Bueno, se cancelan estas dos cosas, o sea, el dA, y uno puede obtener que la diferencia del vector de desplazamiento en su componente normal nos va a dar siempre la densidad de carga superficial libre en la interfaz, ¿ya? Siempre va a ser igual, ¿ok? Su componente normal, la componente perpendicular a la superficie. Y estas son condiciones que uno va a usar eventualmente en algunos problemas, ¿ok? Y de hecho lo vamos a usar en particular en el problema número 2, creo que. O en el problema 1, no me acuerdo. No, el problema 1. Entonces, ya lo que vieron esta semana, que más o menos es poquito diría yo, la parte de corrientes, ¿sí? Uno define la corriente eléctrica como más o menos la derivada de la carga en el tiempo, ¿sí? Con este más o menos, por supuesto, según vaya entrando un sistema o saliendo un sistema la carga, ¿ya? Pues siempre le pongo el más o menos por si acaso, porque a veces la gente se confunde y después ya van a embarrar las pruebas. Pero siempre hay que tener en cuenta si es que la corriente está saliendo o está entrando del sistema que yo estoy estudiando. El concepto de corriente en verdad no es tan útil. El que más útil es la densidad de corriente. ¿Sí? Uno podría definir la densidad de corriente como el campo que nos importa, porque cumple muchas más cosas que esta invención aquí de la corriente, ¿sí? Porque es un campo vectorial y tiene más propiedades. Bueno, uno lo define en verdad como la corriente en una superficie, ¿sí? Bueno, dependiendo del flujo, ¿sí? Uno en verdad podría tener una corriente que va sobre una superficie y uno lo tiene que dividir. Si uno lo divide en una línea, ¿sí? En una dimensión nomás, en un largo, podría tener la misma densidad de corriente, pero eso va a ser una densidad de corriente lineal, ¿sí? Y bueno, hay distintos tipos de densidades de corriente, según cómo vaya la corriente, ¿ok? Pero en general va a ser, por supuesto, una densidad. ¿En cuántas dimensiones? Bueno, depende del problema, ¿ya? Vamos a ver si es lineal, si es superficial o si es volumétrica, ¿ok? Lo divertido de la densidad corriente es que cumple varias cosas, como por ejemplo la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm, que quizás no es la que ustedes se acuerdan de tu curso de... Estoy hablando con la garganta, disculpe. Entonces, la que ustedes no se deben acordar de su curso de métodos experimentales no es esta, sino que es otra. Pero esta es la original, ¿sí? Que nos dice que la densidad de corriente es igual a la conductividad por el campo eléctrico. ¿Okay? La conductividad es un número, ya es una constante. De hecho, vamos a calcular una conductividad en esta auxiliar. Y se define, de hecho, como 1 partido en la resistividad. Bueno, aquí hay una ρ es de resistividad, pero ρ también es de densidad volumétrica de carga, entonces como que ya se nos están acabando un poco las letras. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser claro con qué es lo que estamos trabajando. Y otra cosa interesante que vieron es la ecuación de continuidad. Ya la ecuación de continuidad nos relaciona la densidad de corriente con la densidad volumétrica de carga en un sistema, ¿sí? Nos dice que la divergencia de la densidad de corriente es igual a a la derivada temporal de la densidad volumétrica. Disculpen, no sé qué me pasa. Ya que esto es básicamente la definición de corriente, pero un poco más fancy. Se puede pensar lo que está como derivado en un volumen o en una superficie, no un poco lo mismo, porque de hecho si usted calcula, o sea, pasa esto por el otro lado y calcula en un volumen, va a obtener efectivamente esta ecuación, ¿sí? De hecho la va a obtener con un menos, ¿ya? Pero esto de nuevo depende de la derivada, del signo de la derivada de Q, ¿ya? Eso es lo importante, si es que sale o entra, ¿ya? Eso. Entonces, no sé qué más hablarles en el resumen. Creo que esto es todo lo que vamos a usar hoy. Entonces vamos a los problemas.
imagino que estarán viendo mi pantalla esta completa, así que ahora estarían viendo el auxiliar, el enunciado. Y el problema 1 dice: considera un condensador esférico de radio interno A y externo B. El condensador se rellena con 2 medios dieléctricos lineales e isotrópicos, o sea que tienen densidad, o sea, tienen, perdón, constante dieléctrica conocida. El de la izquierda tiene permitividad ε1 y el de la derecha tiene ε2. Considera aparte que el cascarón interno tiene una carga Q y el externo una carga menos Q. Encuentre A, el vector de desplazamiento eléctrico de 1 y de 2 en las regiones del material dieléctrico, ya por supuesto en toda esta región, no nos importa adentro o fuera, y B, el campo eléctrico en las mismas regiones, ya, y la capacidad del sistema, ya. Entonces el problema es, no diría que es sencillo, pero es un problema entretenido. Vamos entonces a escribir P1. Voy a sacar un pantallazo a esto porque no quiero estar dibujándolo cada rato. Es un poco grande, disculpen, lo voy a checar ahora. Entonces tenemos este sistemita, ¿ya? Y lo tenemos con carga Q interna y menos Q externa, creo. Sí, menos Q. ¿Ya? Y en la parte A nos piden encontrar los campos D. ¿Ya? El campo D1 y el campo D2. Ya a priori podría ser distintos. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo único con lo que tenemos que apoyarnos es la ley de Gauss para el D, por supuesto. Espera un poco. Pasó algo aquí. Ya aquí está. La ley de Gauss, ¿ya? Pero nosotros sabemos que la ley de Gauss no siempre es útil, ¿sí? La ley de Gauss solo sirve cuando yo tengo simetrías interesantes, ¿sí? En este problema, claramente, como esto es un condensador esférico, voy a tener simetría esférica, ¿ya? Me da un poco lo mismo esta interfaz que hay aquí entre medio, porque no me va a modificar las direcciones, ¿sí? Acuérdense que en general, D es epsilon por E, ¿sí? Y esto es una constante, es una escalar, ¿ya? No me va a cambiar la dirección. O sea, que lo que pase con el campo eléctrico, la simetría que tenga el campo eléctrico, debería tenerla también el vector D, ¿ya? Entonces vamos a asumir, nuestra intuición nos está diciendo, que como el campo eléctrico tiene simetría esférica, sí o sí, esto en R tongo, entonces nuestro desplazamiento o vector auxiliar también la tendrá, ¿ya? ¿Sí? Y con esto ya podemos usar bien la ley de Gauss, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo siguiente, la ley de Gauss de D, punto ds, es igual a la carga encerrada, ¿sí? La carga encerrada claramente, vamos a estar trabajando en una superficie gaussiana dentro de esto, la carga encerrada solo va a ser la carga libre, por supuesto carga libre encerrada, va a ser solo Q, ¿sí? Que es la que está en el conductor. Ya nos vamos a olvidar de la polarización, esa no la consideramos. Ahora, esta integral es un poco, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque acá en esta región, voy a escribirlo con los colores correspondientes, en esta región D vale algo y en esta otra región D vale otra cosa, ¿sí? Así que cuando yo integre en mi casquete esférico completo, voy a tener que separarla por tramos, ¿sí? Y de hecho, ¿cómo va a quedar? Va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar la doble integral, voy a poner D1 para el medio 1, por supuesto el diferencial de superficie, R cuadrado, seno de teta, de phi. Teta va a ir, es el que cae, así que va a ir 0 a pi. Y el que voy a cambiar ahora va a ser phi, ¿sí? Y voy a hacerlo desde 0 a pi también, no 2 pi, porque quiero la mitad de la esfera, que es la que corresponde al medio 1, de 0 a pi. ¿Ok? Pasa lo mismo con la otra. Se me está acabando un poco el espacio aquí, así que voy a correr esto, discúlpenme. Pasa lo mismo con la otra integral. De 2 r cuadrado seno de teta, disculpen, de teta de phi,
teta de 0 a pi es el que cae. Y phi, en este caso va a ir de pi a 2pi. Ya, en verdad nada depende de phi aquí. Así que esto es simplemente reemplazable por 0 a pi también, ¿sí? Porque va a ser lo mismo. Sí, o sea, si yo me doy vuelta a mi sistema de referencia en la esfera, no tendría que ser totalmente equivalente al sistema. Y esto es igual a Q, que es la carga encerrada, la carga libre encerrada. Estas integrales son sencillas. ¿Por qué? Porque yo sé que esto de 1 y de 2 tienen simetría esférica. Como tienen simetría esférica, esto depende de R y puede salir de la integral. Y por lo tanto esto me da solo la superficie de todas estas, o sea, la mitad de la superficie de la esfera, cada una. Esto va a ser entonces de 1 por 2pi r cuadrado más de 2 por 2pi r cuadrado. Y esto tiene que ser igual a Q. Por lo tanto, voy a llegar a la ecuación que me dice que D1 más D2 va a ser igual a la carga partido en 2pi r cuadrado en el retón. ¿Ok? Ok, tengo D1 más D2, pero no tengo D1 ni D2. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Cómo trabajo esto? Bueno, tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. Tratemos de buscar una nueva ecuación. ¿Qué otra ecuación podría usar? Pensemos un momento. Algo que vimos en el repaso que les dije que iba a ser importante, por ejemplo, va a ser las condiciones de borde. Y de hecho aquí tenemos un borde. ¿Sí? ¿Qué borde? El borde que se forma en esta interfaz. ¿Sí? En este plano, pueden pensarlo como una dona, el plano. ¿Sí? Es que está comprendido desde teta 0 hasta teta pi, con phi 0, por supuesto, y con r constante, o sea, con n retorno, ¿cierto? Entonces, para ese borde se tienen que cumplir las condiciones de borde, ¿cierto? Y una condición de borde interesante es la siguiente. Condición de borde. Es la que me dice que el campo eléctrico tangencial, 1 tangencial, es igual al campo eléctrico 2 tangencial. ¿Sí? En este caso, la dirección tangencial a esta superficie, a esta dona que le estoy diciendo, es la dirección de retorno. ¿Cierto? No puede ser teta porque sería perpendicular, ni phi tampoco. No phi tampoco podría ser. Tendría que ser el retorno. ¿Sí? ¿Qué me dice eso? Entonces, que el campo eléctrico 1 es igual al campo eléctrico 2. Sí o sí. Pero además yo sé por las leyes constitutivas del medio que el campo eléctrico 1 es lo mismo que D1 partido en epsilon 1 y el campo eléctrico 2 es D2 partido en epsilon 2. ¿Ya? Entonces ahora tengo dos ecuaciones, la ecuación corazón y la ecuación estrella. ¿Sí? Y tengo dos incógnitas. ¿Puedo resolver el sistema de ecuaciones? Por supuesto que puedo. ¿Ya? Y bueno, no es mucho, no es muy terrible, pero me da como, no sé hacerlo, ¿para qué? O sea, no es que no sepa hacerlo, disculpen, sonó mal. Como no encuentro que sea necesario resolver este sistema a mano, solo hay que reemplazar de 1 aquí, ¿sí? Poner de 2 epsilon 1 epsilon 2 y despejar de 2 y luego al revés, ¿ya? Así que el resultado se los voy a poner aquí. Entonces, D1 va a ser algo que es relativamente razonable, epsilon 1 por la carga, partido en 2pi, epsilon 1 más epsilon 2, r cuadrado, en el retón. Y D2 va a ser epsilon 2 por la carga, partido en 2pi, epsilon 1 más epsilon 2, r cuadrado, en el retón. Entonces, si se dan cuenta, no son lo mismo. ¿Ya? No son iguales. Tienen esta diferencia del epsilon 1 y el epsilon 2. ¿Ok? Ok. Yeah. Entonces, así con la parte A. Esta era la parte A. Sí, ya lo puse. La parte B de este problema es encontrar el campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico ya básicamente lo sacamos. ¿Sí? Yo sé que 1 es lo mismo que D1 partido en epsilon 1
Y bueno, el epsilon 1 está aquí, así que se va a cancelar. Y nos va a dar Q partido en 2pi partido en epsilon 1 más epsilon 2 en r cuadrado. Lo mismo para el campo eléctrico 2. Va a ser de 2 partido en epsilon 1, o sea, epsilon 2, disculpen. Y esto va a ser epsilon 2 por la carga partido en 2pi, perdón. Ando medio distraído. 2pi, epsilon 1 más epsilon 2, r cuadrado, r tongo. ¿Sí? Y de hecho pasa exactamente lo que necesitábamos, que los campos fuesen iguales. ¿Sí? Porque son tangenciales. Los dos gustan en r tongo. Ambos son exactamente lo mismo. No. ¿Ok? ¿Qué pasó? No sé. Ya. Entonces, en la parte C, nos dicen, encuentren la capacidad del sistema. ¿Ya? De nuevo. C, de cuando vimos conductores y condensadores, dijimos que era la carga almacenada por un condensador partiendo delta B. ¿Sí? Así que lo que nos falta es delta B. Calculemos delta B. Delta B va a ser, de nuevo, la diferencia potencial menos la diferencia potencial desde fuera hacia adentro. Un poco igual lo voy a hacer desde adentro hacia afuera hoy día. Porque sí. Del campo eléctrico. ¿Ya? Ahora, esto podría cambiar dependiendo del medio en el que yo estoy. El campo eléctrico podría ser distinto, pero de hecho no lo es. ¿Sí? El campo eléctrico es igual, gracias a las condiciones de borde. Así que da lo mismo igual luce. E1, E2, ambos son iguales. Y por tanto, esto va a ser la típica integral del campo eléctrico. Desde A hasta B, les voy a dar la carga partido en 2pi epsilon 1 más epsilon 2, r cuadrado, en dr. ¿Ya? Y este resultado, imagino que ya todos se lo saben de memoria. La carga partido en 2pi epsilon 1 más epsilon 2 por 1 partido en r evaluado entre a y b. O sea, entre b y a. Sí, el menor subió al límite de integración. ¿Sí? Y esto nos va a dar entonces Q partido en 2pi epsilon 0,1 más epsilon 2, 1 partido en A menos 1 partido en B. De hecho, esto te voto menos. Cancela con eso. Esto está por calcular. Disculpen. Me atonté. No sé por qué hice esto al revés. Lo hice mal en mi pauta. ¿Ya? Porque el integral te voto un menos y esto, bueno, se integra, ¿no? Entonces, ya sabemos que C es igual a Q partiendo de delta B. Q está acá, delta B está acá, así que tengo que pasar dividiendo. Está multiplicando allá y dividiendo para allá. Entonces, C va a ser igual a 2pi epsilon 1 más epsilon 2 partido en 1 partido en A menos 1 partido en B. Que es lo mismo que 2pi epsilon 1 más epsilon 2 a B partido en A más B. ¿Qué pasa? Bueno, ya está el resultado. Pero ¿qué pasa si es que E1 es igual a E2? O los dos son epsilon 0, por ejemplo. Onda, ¿qué pasa si desaparece el dieléctrico? El dieléctrico. Eso implica que epsilon 1 va a ser igual a epsilon 2, que van a ser epsilon 0, porque ahora va a haber vacío dentro del dieléctrico. ¿Sí? Entonces la capacitancia va a quedar 2pi por epsilon 1 más epsilon 2, que va a ser 2 epsilon 0, a B partido en A más B. Y si se dan cuenta, este es el mismo resultado para un condensador esférico, que creo que vimos en las clases anteriores. ¿Sí? Lo cual tiene mucho sentido, porque desaparece el dieléctrico, ¿por qué cambiaría?
¿ya? Eso es lo bueno del vector de desplazamiento, que todos los cálculos que ustedes hagan con él son equivalentes en el vacío, ¿ya? Eso. Entonces ahora el problema 2. Un problema un poco más raro, un problema más conversado, diría yo. Dice, considera un conductor de forma arbitraria que tiene una carga Q. ¿Sí? O conductor acá. Aparte, se conocen dos superficies equipotenciales B1 y B2. B1 y B2. Las regiones entre ambas superficies equipotenciales se llenan con un material dieléctrico de permitividad epsilon. Lineal es otro, pues ya epsilon es constante. Calcula la energía gastada para polarizar el material, el dieléctrico. ¿Ya? Esto suena enredado, suena como difícil, pero en verdad no vamos a resolver el problema difícil, sino que lo vamos a simplificar. ¿Sí? Y lo vamos a conversar. Entonces, problema 2. Tenemos el dieléctrico. ¿Ya? Entonces, primero que todo, pensemos como que no está el dieléctrico. ¿Ya? Podríamos, por ejemplo, calcular la energía que se almacena en el espacio entre estas superficies equipotenciales, dado que está el conductor. ¿Sí? Es algo que uno puede hacer. ¿Sí? Entonces, aquí está la papita del conductor, carga Q, y esta cosa aquí es una superficie AB1, y esta otra cosa aquí es B2. ¿Sí? Y no hay nada entre medio por ahora. ¿Ya? Entonces, la energía almacenada por empezarlo en esta parte del espacio, va a ser lo mismo que un medio de la carga del conductor por la diferencia potencial. ¿Sí? En este caso, B2 menos B1. ¿Ya? Así de sencillo. Esa es la energía que se guarda en ese espacio. Da lo mismo la geometría, ¿sí? Porque conozco las diferencias potenciales entre esas dos placas, bueno, ya hice un spoiler, entre esas dos placas, ¿sí? Entonces nosotros podríamos pensar este sistema como que es un condensador, ¿sí? Pero con la otra placa en R infinito, ¿sí? Hay, por supuesto, a potencial cero. Eso es lo que siempre hacemos cuando tenemos solo un conductor, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en eso y decimos que esto es un condensador con capacidad C, la capacidad C va a ser simplemente la carga que va a ser el condensador por la diferencia potencial entre esas placas. ¿Sí? Y su energía, entonces, es una de las formas de energía que vimos hace como 2 clases, va a ser reemplazar C, me va a quedar C por B2 menos B1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, todos los cambios que tenga C se van a propagar a la energía. ¿Ya? Pero, y uno puede ponerle a un condensador dieléctrico entre medio. ¿Sí? Uno lo puede calcular la capacidad más o menos fácil. ¿Sí? Entonces, imaginemos entonces ahora que vamos, en este condensador, entre comillas, vamos a rellenar con un dieléctrico. Entonces vamos a ver el efecto que tiene rellenar el condensador con un dieléctrico. ¿Ya? Vamos a ver si aumenta o disminuye la capacidad. ¿Ya? Entonces, ahora que yo tengo el dieléctrico voy a tener una capacidad prima. ¿Sí? Y bueno, la carga es constante, por supuesto. Y ahora vamos a tener una nueva diferencia de potencial. Un V'. Ese V', por supuesto, va a ser la integral de un campo eléctrico prima en dl. Por supuesto, el campo eléctrico dentro del dieléctrico. ¿Ya? Y como estoy dentro de un dieléctrico, adivinen qué ocurre. Esto es D, el vector D partido en epsilon, por la constante de permitividad del dieléctrico, en dl. ¿Sí? Ahora, esto yo lo puedo subir. Bueno, aquí voy a hacer más o menos como los típicos trucos algebraicos. Voy a poner epsilon q y me va a quedar la integral de D', o básicamente el desplazamiento, en dl. ¿Ya? Y lo que voy a hacer va a ser multiplicar por epsilon. ¿Cómo era esto? Es 1 partido en epsilon 0 arriba y 1 partido en epsilon 0 abajo. ¿Sí? Estoy multiplicando por 1. ¿Sí? Un ni quita ni pone, la típica. Entonces C' nos va a ir quedando epsilon partido en epsilon 0 por la carga, partido en, aquí se pone interesante, D partido en epsilon 0 punto dl. ¿Sí? Y el desplazamiento partido en epsilon 0, ¿qué es? El campo eléctrico en el vacío.
Esto es el campo eléctrico en el vacío, o el campo eléctrico antes de haber puesto el dieléctrico. Acuérdense que D no depende del dieléctrico, depende simplemente de la carga libre. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y esto qué es? La integral del campo eléctrico, la integral de línea del campo eléctrico en el vacío. Bueno, la diferencia potencial. Epsilon 0Q partió en la diferencia potencial que teníamos antes de haber puesto el dieléctrico. ¿Sí? Y bueno, eso Q partió en B es claramente C. O sea, la capacitancia antes de haber puesto el dieléctrico, esta que está aquí. Entonces va a quedar epsilon partido en epsilon 0 por C. Entonces ese es el efecto que tiene poner un dieléctrico en un condensador sobre la capacitancia. ¿Ya? Dependiendo de si epsilon es mayor o menor que epsilon 0, va a aumentar o disminuir. En general va a aumentar. ¿Ya? Eso. Ya, pues ¿cómo se propaga eso la energía entonces? Bueno, la energía prima, o la energía cuando yo tengo puesto el dieléctrico, es simplemente un medio de C' por la diferencia potencial. V2 menos V1 cuadrado. ¿Sí? Estoy reemplazándolo aquí. Reemplazamos C, un medio de epsilon partido en epsilon 0 por C normal, ¿sí? No C', V2 menos V1 al cuadrado. Y eso si yo reemplazo C, un medio de epsilon partido en epsilon 0, la carga por V2 menos V1. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la energía que yo tengo que gastar para polarizar el dieléctrico? Bueno, la diferencia de estas energías, la diferencia de que no haya nada, menos, o sea, perdón, la diferencia de que haya algo, menos la diferencia, o sea, la energía de que no haya nada. ¿Sí? Voy a escribirlo mejor porque no estoy como hablando medio raro. U va a ser U' menos U. ¿Sí? Puse el dieléctrico, no tenía el dieléctrico. Y esto va a ser algo más o menos sencillo. Va a quedar un medio de epsilon partido en epsilon 0, carga, V2 menos V1, menos un medio de carga, V2 menos V1. Y esto da, puedo factorizar un medio de carga, V2 menos V1, y nos va a quedar aquí epsilon 0, epsilon, o sea, epsilon partido en epsilon 0 menos 1, que es básicamente epsilon menos epsilon 0 partido en epsilon 0. ¿Sí? Y esta es toda la energía que yo tengo que gastar para polarizar el dieléctrico. ¿Sí? No necesito saber la forma del dieléctrico. Algo pasó. Creo que igual se ve mi pantalla. Ya, disculpen, como que se me apagó. No sé qué hice. ¿Ya? Entonces eso con dieléctricos. ¿Ya? ¿Vamos bien de hora? Sí. Entonces hubo un problema de esto. Entonces el problema 3 nos dice lo siguiente. El experimento de Tolman y Stewart se hizo para demostrar que la conductividad de los metales es debido a sus electrones. Un toro metálico, o básicamente un anillo, de radio A, o sea, radio mayor A, si el radio más afuera, y radio menor B, gira muy rápido y a velocidad angular omega, con respecto a su eje. ¿Ya? O sea, está girando el anillo. Asumimos que B es mucho mayor que A, ¿sí? O sea, que el radio, vamos a asumir que todas estas cuestiones tienen un radio A nomás. Tal que el movimiento radial de los portadores de carga sea despreciable, o sea, no se va a mover por fuera o para adentro. La sección transversal del anillo es pi b cuadrado. Sí, básicamente una esfera, o sea, un círculo. A tiempo t igual 0, la rotación se detiene en forma súbita. O sea, esta cuestión está girando y en t igual 0, ¡fup!, se detiene. ¿Sí? O sea que los electrones sigan derecho. Entonces vamos a decir que una corriente I de t, que cae en el tiempo, es observada fluir por el anillo. ¿Sí? Empieza a fluir una corriente, eso es lo que pasa. Ya, eso se puede medir. Usando un modelo sencillo de conducción de metales, encuentre I en el tiempo y su tiempo característico de decaimiento para el anillo de cobre. ¿Sí? Con, bueno, esas medidas que son la conductividad y la densidad electrónica. ¿Ya? Y B, evalúe la carga que fluye en el anillo desde t igual 0 hasta t infinito, como función de la conductividad. ¿Ya?
Entonces, este problema suena como un lienzo como abierto, uno puede hacer lo que quiera. Y de hecho vamos a hacer lo que queramos. Vamos a usar un modelo que es el llamado modelo de Drude, ¿ya? De Drude. No es un modelo muy útil cuando uno quiere hacer cálculos precisos, pero es un modelo conceptual que nos sirve para visualizar ciertas cosas, ¿sí? En particular, un resultado interesante del modelo de Drude es que nos da la ecuación de movimiento de los portadores de carga en un metal. Nos dice que M por A, básicamente, donde, si M por A va a ser igual a la fuerza menos una constante, o sea, un término aquí de decaimiento. ¿Sí? Vamos a escribir todas estas cosas. Sabemos que eso es el bracket de B, es la rapidez electrónica promedio, o vamos a hacerla vectorialmente, pero bueno, filo. Vamos a ponerle la velocidad promedio, ¿ya? De los electrones, porque hay muchos electrones, no todos se mueven a la misma velocidad, entonces vamos a trabajar con los promedios. F es una fuerza externa, por supuesto. Y este término que está raro aquí, que es M nu, M nu V, es un término experimental o fenomenológico, pueden pensarlo, que es como un roce experimental. ¿Ya? Esto se mide, ¿ya? Es un término que existe y está por ahí, ¿ya? Que tiene esta N aquí, ¿ya? Que tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Se llama... no me acuerdo. Sinceramente, no me acuerdo. Ya, pero es como un término de decaimiento, ¿ya? Eso. Entonces ya, pero ¿para qué rayos es el modelo de Drude? ¿Ya? El modelo de Drude es interesante porque en el estado estacionario, o sea, cuando dB a dt es igual a 0, o sea, las cosas ya solo se están moviendo, no hay una aceleración, y en presencia de un campo eléctrico, y, o sea, que el campo eléctrico va a ser la carga de los electrones por el campo eléctrico, ¿sí? Me va a dar, que, me falta un menos, creo, sí, menos, ahí está. Si yo reemplazo todo esto aquí, esto uno tiene que m por nu, b es igual a menos, no, este menos está de más, por lo entiendo. Por el campo eléctrico externo, partido en m, no, no sabe. Estoy escribiendo puras tonteras. Esto me pasa cuando estoy solo, disculpen. ¿Ya? Lo que hice fue despejar para allá y la fuerza de la fuerza. ¿Ya? Por lo tanto, la velocidad promedio va a ser una velocidad constante y va a tener este valor, E partido en Mn por el campo eléctrico. ¿Ya? Y esto es a rapidez constante. Rapidez constante. ¿Ya? Ahora, entonces, si que nosotros pensamos el anillo como un cable, que es lo más sencillo que podemos pensar, todas estas cuestiones que son las portadores de carga, se ven con una velocidad, ¿ya? Esto vamos a decir que es la velocidad promedio, la velocidad de grupo también, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, la densidad de corriente, dado una densidad de portadores de carga, va a ser J igual a, bueno, por supuesto, la carga por la densidad de portadores de carga, los electrones, y ahora por su velocidad. Acuérdense que la corriente es básicamente carga por velocidad, ¿sí? ¿Dónde viene lo de densidad? Bueno, del número de electrones que están ahí, ¿sí? Y esto lo conozco, esto es constante. Entonces esto me va a quedar E cuadrado N partido en M nu por el campo eléctrico.
¿Sí? Solo reemplacé B, que es lo que saqué aquí. ¿Ya? No sé por qué sigo poniendo el menos. Ah, porque la carga es negativa, disculpen. Es un menos E. Sí, está bien. ¿Ya? Y esto se parece a algo. Esto se parece a que es un número, esto es una constante, la conductividad por el campo eléctrico. Interesante. Qué loco. ¿No les parece extraño? A mí no. En verdad lo que estábamos seduciendo es la ley de Ohm nomás. ¿Sí? Y yo puedo entonces, dada una conductividad, calcular alguna cosa que me falta aquí. ¿Sí? En el caso del cobre, puedo calcular, que es lo que me están pidiendo, este N, que es el término experimental, que es el término de roce. ¿Sí? Entonces, para el caso del cobre, que son los valores que me dan, el N, o el nu, va a ser la densidad electrónica por la carga de electrón al cuadrado, partido en M, partido en la conductividad. ¿Sí? Lo único que hice fue despejar esta cosa. ¿Ya? Y esto, si usted lo reemplaza con los valores que le di en el auxiliar, da 2.4 por 10 a la 14, 1 partido en segundo. Segundo a la menos 1. ¿Ya? Eso. Ya, pero eso no es lo que me estaban pidiendo. Lo que me estaban pidiendo es encontrar la corriente. ¿Ya? Entonces ahora tenemos esta cosa, la conocemos. ¿Sí? Entonces, vamos al problema. Entonces, en el problema yo tengo que esta cuestión se está moviendo a una velocidad angular y de repente se detiene. ¿Sí? Entonces, para t igual 0, vamos a decir que la velocidad promedio de los electrones va a ser la velocidad tangencial, ¿sí? Que va a ser el radio A por omega. ¿Sí? Y esto le vamos a poner V0 porque me da la de escribir sus corchetes todo el rato. ¿Ya? Y en el caso del problema, vamos a tener que no tenemos fuerza externa. ¿Sí? No hay un campo eléctrico. ¿Sí? O sea que el modelo de Drude me va a decir que dB a dt es igual a menos m nu por V0. Ah, no, por V. ¿Sí? Y con condición inicial, V0. Entonces esta es súper conocida. Ya se cancelan las masas y esta es la típica exponencial que decae. Entonces V va a ser V0 exponencial de menos nu en T. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces el tipo de decaimiento ya lo conocemos, va a ser 1 partido en N. ¿Ya? Ahora, la corriente es simplemente multiplicar esto por las cargas, ¿ya? No es nada más que eso. O por la densidad de carga. No, en verdad por la carga total. I0 menos NT. Y esto es simplemente, este I0 va a estar construido como menos E, o sea, la carga por el número de electrones que va en una superficie. Si acuérdense que yo lo que definí como lo anterior era la densidad de carga, ¿sí? O sea, todos los electrones que atraviesan esta superficie y que van a velocidad V0, y bueno, y por la exponencial. Se me acabó el espacio. Espérame. Y por la exponencial de menos nt. ¿Ya? Y por tanto, el tiempo de decaimiento tau se define como 1 partido en lo que acompaña esta cuestión, 1 partido en n. N lo calculamos recién, entonces el valor aproximado de esto va a ser 4 por 10 a la menos 15 segundos. ¿Sí? Entonces pueden pensar que en verdad girar esto a una velocidad angular como que no tiene mucho efecto, en verdad. ¿Ya? Sí, no tiene mucho efecto, no hay cómo. ¿Ya? Como que decae muy rápido. Pero hay movimiento, eso es lo que importa. ¿Ya? De hecho, si nosotros calculamos para la parte B la carga total que fluye a través del anillo, entonces la carga va a ser de 0 hasta infinito de la corriente,
que depende del tiempo en dt. Y bueno, esta es una exponencial típica, así que esto en verdad lo único que nos va a dar entre 0 y infinito. En 0 se va a hacer 1, en infinito se va a hacer 0. Nos va a dar I0 partido en U. Que esto es lo mismo que menos M partido en E por la conductividad, que era G, por la superficie por BC. ¿Ya? Y esa es la carga total que se mueve en el anillo. ¿Ya? Eso. Ya, entonces todo esto lo hicimos a partir del modelo este de Druth, que es más o menos sencillo. Entonces vamos a hacer un problema más, que es el problema 4. Dice, un pararrayos está formado por una esfera de cobre de radio A, enterrado a una gran profundidad de la Tierra y conectado a través de un conductor aislado a un elemento, en forma de punta que sobresale de la superficie de la Tierra. ¿Sí? Un pararrayos. En un día de tormenta se produce una descarga eléctrica a través del pararrayos. ¿Sí? Esta lleva una corriente I durante un tiempo t total, o sea, un tiempo t mayúsculo, que es un tiempo constante, ¿sí? Que lo conocemos. ¿Sí? O sea, que la carga total que lleva esta corriente es I por t. Considerando que la conductividad de la esfera QU es muy alta y que la Tierra tiene una conductividad sigma 0, puedes poner G0, porque se va a confundir con las densidades superficiales, constante y además permitida epsilon. Entonces las cargas se redistribuirán instantáneamente sobre la superficie de la esfera y de allí pasarán a la Tierra donde se distribuyen simetría esférica. Entonces el problema equivalente es el problema que tiene una carga total I por T, una esfera conductora con carga total I por T en su superficie, ¿sí? Sumergida en un dieléctrico. Eso es todo lo que vamos a resolver. ¿Ya? Durante el tiempo que dura la descarga se quiere conocer, ¿sí? O sea, el tiempo que dura de la descarga nos está diciendo que la carga total va a ser I por T, con T minúscula, ¿ya? Menor que T mayúscula. La diferencia de potencial que existe entre la esfera y un punto situado a una distancia R del centro de la esfera. B, graficar BR en función del tiempo, o sea, en función de R, y calcular cuánto sea infinito, ¿ya? Ojo que B de R es el potencial y no la diferencia de potencial entre la esfera y un punto, que es distinto. A partir del momento que cesa la descarga, grafique B de R en función del tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a resolver una versión más o menos simplificada del problema, que es lo que yo entendí del problema, ¿verdad? Es el problema 4. De nuevo, este problema, esta versión que yo estoy resolviendo, lo que yo entendí del problema, ustedes pueden entender otra cosa, pueden ser un poco más creativos, porque esto creo que les saqué una parte que es un problema de la guía, ¿ya? Y quizás esto les pueda servir de pauta o de alguna versión preliminar de lo que quieran hacer. Bienvenido a cualquier otra solución. Entonces, para un tiempo t menor que t, ¿sí? Mientras está ocurriendo la descarga eléctrica, la carga de la esfera, vamos a decir que es la corriente por este tiempo. ¿Sí? Nada más que eso. Y esto, por supuesto, como nos dice, se deposita instantáneamente sobre la superficie del conductor. ¿Sí? El conductor tiene un radio A, por lo tanto, su densidad superficial va a ser la carga total partido en la superficie. Es una esfera, 4pi a cuadrado. Y esto va a ser IT partido en 4pi a cuadrado. ¿Ya? Entonces, para la esfera nosotros conocemos varias cosas. Por ejemplo, el campo eléctrico, considerando que está sumergida en un dieléctrico. En este caso sería la carga partido en 4pi epsilon r cuadrado en el rotongo. ¿Sí? Aquí voy a hacer el cálculo si ya lo conocemos, lo hicimos antes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces la carga partido en 4pi va a ser, bueno, la carga va a ser I por T partido en 4pi epsilon r cuadrado el retorno. ¿Sí? Una carga que depende del tiempo. ¿Ya? Podemos calcular varias cosas aquí.
¿Sí? Por ejemplo, podemos calcular la corriente que va a, bueno, irse por el dieléctrico, por el medio dieléctrico, o sea, la Tierra. Sabemos su conductividad, dijimos que es G0, le vamos a poner G0 en vez de sigma 0 como está en el enunciado porque no quiero que se confundan con este sigma. Y esto es por el campo eléctrico. Entonces es simplemente eso de ahí. Entonces G0 partido en epsilon por IT 4pi r cuadrado n r ratón. ¿Ya? Y el potencial. Potencial, disculpe. La diferencia potencial. Entonces quiero calcular la diferencia potencial entre un punto fuera de la esfera, o situado a una distancia r, y un punto del centro y la esfera. Entonces esto lo vamos a calcular como la integral desde R hasta A, desde fuera hacia adentro, del campo eléctrico. El campo eléctrico es lo que tenemos aquí. I de t partido en 4pi epsilon r cuadrado, r tongo, dr en r tongo. Y esta de nuevo es la típica integral que conocemos. La diferencia potencial entonces nos va a dar I por t partido en 4pi epsilon r cuadrado. De 1 partido en A menos 1 partido en R. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Eso es la diferencia potencial, no mucho más. Ahora, el potencial, la función potencial en un punto R, esto acuérdense que se calcula como menos la integral desde infinito hasta R, o sea, vengo del infinito hasta R, porque de nuevo hay que poner una constante y vamos a poner nuestra referencia en infinito. Acuérdense que no tenemos otra referencia. Del campo eléctrico. Y de nuevo es la misma integral, solo cambia los límites de esta integración. 4pi epsilon r cuadrado, r tongo, punto de r en r tongo. Y esto nos va a dar S, y ese se va a hacer 0 porque es infinito. Entonces, I de t partido en 4pi. Puse un r cuadrado aquí y nadie me dijo. Bueno, estoy solo, no sé por qué. Obvio que nadie me dice. Qué vergüenza. 4pi epsilon r. ¿Ya? Ahí sí. Ahora, ¿qué pasa cuando el tiempo tiende a t? O sea, vamos a ver toda la carga. Bueno, vamos a dejar esto en función de los parámetros del programa. Y por t partido en 4pi epsilon r. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando r tiende a infinito? Esto se hace 0. El resultado esperable. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es este potencial? Bueno, este potencial es positivo y decae hasta 0. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es la diferencia de potencial? La diferencia de potencial no es lo mismo. La diferencia de potencial, de hecho, se mantiene constante si es que R se va a infinito. Decae hasta cierto otro punto. ¿Sí? Este otro punto es B evaluado en A. ¿Sí? El campo de la esfera, para pensarlo. O sea, el potencial de la esfera. Entonces, esto sería la diferencia de potencial y esto sería acá abajo la función potencial. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es un poco distinto? Ya. Ahora, a partir del momento en que cesa la descarga, o sea que ahora yo tengo mi carga total. O sea, C, la carga es I por T, y ahora toda esta sale, empieza a salir, se empieza a ir. ¿Sí? Entonces voy a agarrar mi ecuación de continuidad. Y esto va a ser menos de ρ a dt. ¿Ya? Y vamos a hacer ciertas cosas. ¿Qué, por ejemplo, le voy a hacer? La voy a integrar en un volumen. Entonces son cosas que uno hace con la ecuación de continuidad. Ahora la agarra y hace cosas. ¿Ya? Entonces la integral de volumen de nabla j en d tau, perdón, es igual a menos la integral de volumen de d rho a dt en d tau. Eso. Puedo usar teorema de la divergencia y esto me va a quedar como
la integral cerrada en una superficie de J en ds. Vamos a usarlo como si fuese una ley de Gauss. Y esto va a ser igual a menos d rho en función del tiempo a dt en d tau. ¿Ya? Ahora, en verdad la densidad que tenemos nosotros en esta esfera es una superficie, ¿ya? Pero acá hay un rho. Entonces, lo que voy a hacer va a ser definir este rho como una densidad volumétrica, pero de una forma especial para que sea una densidad superficial, ¿sí? Aparte, vamos a agarrarnos en algo que les hizo el profe en clases, ¿sí? Que es el decaimiento de la carga sumergida en un dieléctrico. El profe le dedujo esa ecuación, ¿sí? Entonces, ρ en función del tiempo va a ser un ρ0 por la típica exponencial que decae. Partido en g epsilon por t. ¿Sí? Eso fue lo que dedujo el profe en clase. ¿Ya? ρ0, entonces vamos a decir que va a ser sigma, o la densidad superficial de la esfera, y por una delta en 3 dimensiones. ¿Sí? Que esta va a ser a menos r. ¿Sí? ¿Qué significa esta delta de Dirac? Que es 0 cuando r no vale a. ¿Sí? O sea que solo hay densidad cuando r vale a. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Si reemplazamos todo eso en las ecuaciones de arriba, esto aquí, yo sé que J tiene simetría esférica, porque J, acuérdense que es conductividad por el campo eléctrico, ¿sí? Y el campo eléctrico tiene que tener simetría esférica si tengo una esfera, por supuesto. Así que esto nos va a dar un 4pi r cuadrado por j de r. Y esto va a ser igual a la derivada temporal de toda esta cosa nos va a dar un menos g. Un menos g partido en epsilon, ¿cierto? Que es la derivada de la exponencial, ¿sí? Se me va a cancelar con ese menos, entonces va a quedar g partido en epsilon. Y por la integral del volumen, entonces, sigma por e menos g epsilon t en el volumen de tau. ¿Sí? Ah, bueno, y verdad, esto no es en el volumen, me falta una delta. Delta de a menos r en d tau. Ya, y el diferencial de volumen lo voy a escribir. Entonces, r cuadrado seno de teta de phi de r. Entonces, cuando yo integre en r, si se dan cuenta, lo que hace la delta es evaluarme r en a. ¿Sí? Entonces, esto va a quedar g partido en epsilon por sigma por e a la menos g partido en epsilon t. Y esta integral del volumen, que me va a dar un 4pi, el 4pi viene del ángulo sólido, por a cuadrado. ¿Por qué a cuadrado? Porque este es el único r que tengo y está evaluado en a, debido a la delta. Entonces, a cuadrado por 4pi. Que es básicamente la superficie de la esfera. ¿Sí? Una forma distinta de definir las densidades superficiales. ¿Ya? A mí me gusta hacer estas cosas así. Entonces, la ecuación de continuidad me dice que J de R va a ser G partido en epsilon por a cuadrado. Bueno, si se dan cuenta, estos 4pi se me va con el 4pi del otro lado. Para que quede claro. A cuadrado, R cuadrado. Sigma por E a la menos G epsilon T. Y esa es la densidad de corriente del sistema. ¿Ya? Ahora, no me estaban pidiendo esto. Me estaban viendo la diferencia potencial. ¿Ya? Pero con esto estamos casi listos, porque acuérdense que E es J partido en G. Y básicamente sacarle esa G. A cuadrado partido en epsilon R cuadrado sigma por E a la menos G epsilon T. ¿Ya? Y la diferencia potencial, de nuevo, o el potencial de R, menos desde infinito hasta R,
del campo eléctrico en dr. Y esto va a ser entonces a partir de a cuadrado epsilon sigma por lo que depende del tiempo, g epsilon t, por la integral de 1 partido en r cuadrado, esto nos va a dar 1 partido en r. ¿Sí? Porque en infinito se hace 0. ¿Ya? Entonces acá hay algo interesante. A cuadrado sigma partido en epsilon r por la exponencial de menos g partido en epsilon t. Sigma yo lo puedo reemplazar por lo que en verdad es. Sigma, nosotros dijimos acá arriba, ¿qué es esto? En este caso t vale t mayúscula. Sería un i t mayúscula 4pi a cuadrado. BDR a cuadrado por IT partido en 4pi epsilon a cuadrado r cuadrado por la exponencial de menos g epsilon t. Eso se va a ver con eso y por tanto I de t partido en 4pi epsilon r cuadrado e a la menos g de epsilon t. Esto de aquí, ¿qué es? El potencial que calculamos antes. O sea que esto es lo mismo que poner B0 por una exponencial. Y por supuesto este B0 depende de R. Voy a hacerlo explícito por si acaso. Entonces el potencial también decae en el tiempo. ¿Ya? Y decae exponencialmente. Al igual que las cargas. ¿Ya? Entonces uno de los resultados interesantes de cuando tenemos corrientes, cuando las cosas se van de un lugar, las cosas empiezan a decaer. Y empiezan a disminuir, lo cual es natural. ¿Sí? Uno lo puede pensar. El decaimiento exponencial de las cantidades en física es como súper típico. ¿Ya? Y de nuevo es debido a esta ecuación de continuidad que está aquí. ¿Ya? Entonces en la próxima clase lo que vamos a hacer va a ser extender un poco estas cosas. Vamos a hacer problemas más tipos. Estos fueron problemas muy conversados. Problemas más estándar. Yo creo que vamos en la próxima clase. Vamos a calcular resistencias también y efecto Joule, ¿sí? Que va a ser las consecuencias que tiene que las cargas se muevan. ¿Sí? ¿Qué viene generado debido a este roce que vimos en la parte anterior? Este término de roce aquí, como tiene un roce, ustedes pueden pensar rápido que hay pérdida de energía. ¿Sí? Y como hay pérdida de energía, las cosas se calientan. ¿Ya? Y eso van a ser cosas que vamos a calcular en la próxima clase. ¿Ya? Entonces vamos a calcular debido a movimiento estacionario de cargas, o sea que vamos a hacer esto igual a 0, y vamos a calcular la resistencia, vamos a calcular el efecto Joule, vamos a calcular potencia, energía disipada. Si tienen que calcular temperatura, podemos calcular temperatura, pero no es un curso termo, así que no lo vamos a hacer. ¿Ya? Así que eso, pues chiquillos, espero que estén bien y que les vaya súper en todo lo que hagan. ¿Ya? Estudien. Chau, chau.